Ya, este archivo yo lo he descargado de... Esta información que vamos a usar es una información pública que yo lo descargué en su momento de la página web del Ministerio de Salud. Ya, lo que pasa es que Ya. tú sabes que en 2020, con esto de la pandemia, el Ministerio de Salud manejaba un dashboard para Ujú, mostrar todo, digamos, el estado situacional del COVID acá, ¿no? En el país. Entonces, ujú. esta es la data, digamos, pública que ellos ponían en una página de datos abiertos. Ya. Ya, entonces acá tenemos, bueno, no recuerdo cuánto es, mira, hay 148.296 registros, ¿sí? Sí. Ya. Entonces de acá vamos a aprovechar que la información, bueno, es un poquito grande, no tanto tampoco, pero vamos a aprovechar para sacar, digamos, información de esta data. Ya. Entonces, vamos a empezar reconociendo de qué disponemos, ¿no? De qué datos disponemos. Bueno, en esta tabla tenemos una columna departamento, provincia, Ujú. distrito, método diagnóstico, edad, sexo y fecha de resultado. Ya, entonces, de esa, de esos campos que tiene esta tabla, podríamos nosotros saber de repente, oye, casos por departamento, ¿verdad? Casos por Ujú. departamentos. Por departamentos. Ya. Después puedo saber casos por provincias, pero claro, serían muchas, ¿no? Pero ya igual lo voy a poner. Por provincias, por distritos. Y de acuerdo a cada cosa que veamos, vamos a hacer una tabla dinámica. Por Ya. distritos. Después Por podemos, sexo también. claro, por distrito. Este de acá, ¿no? Por método diagnóstico. Habían dos tipos de Ujú. pruebas, ¿no? La rápida y la molecular. Y entonces acá Ajá. sería casos detectados por tipo de prueba. Ya, después, allá, por edad, pero en realidad no sería por edad, porque la edad es muy dispersa, entonces sería por grupo etario, ¿ya? Casos por grupo etario. Etario, ya está bien. Después tenemos sexo, entonces, casos por sexo. Y como tenemos una fecha del resultado, una columna G de fecha de resultado, podríamos saber también los casos por periodo de tiempo, ¿verdad? Ujú. Claro, y al tener periodo de tiempo, hay varios periodos, ¿no? Puede ser por semanas, por meses, por, eh, no sé, bimestres, cosas así, ¿ya? Ok. Entonces, vamos a empezar. Ya. Entonces, a esta tabla, perdón, voy a activar acá una... Ya, a esta tabla se le suele conocer como origen o fuente, ¿ya? Así se le va a conocer. Fuente, origen, puede tener esos nombres, ya vamos a ponerlo acá. Fuente, fuente de datos, ¿ya? Después origen de datos también puede ser. Ya. Algunos también le llaman, por ahí a los que están en ciencia de datos le dicen dataset en inglés. Ujú. Todos esos nombres pueden tener, ¿ya? Entonces acá, vamos a empezar a hacer nuestra tabla dinámica. Pero acá tenemos un rango de datos, ¿ya? Hay un rango de datos. ¿Ya? Entonces, para trabajar con tablas dinámicas, podríamos trabajar con este rango o bien con una tabla dinámica. Mejor dicho, con una tabla. ¿Ya? Hay dos tipos de origen. Rango, así, este es el rango. ¿Ya? Este conjunto de celdas con contenido es el rango. Pero también podríamos trabajar con una tabla. ¿Ya? Hay ciertas ventajas entre trabajar con una tabla y un rango. ¿Ya? ¿Cuándo trabajaría con un rango? Yo de preferencia, yo siempre sugiero trabajar con tabla. Pero ¿cuándo podría trabajar con rango? Cuando digamos, esta data no va a aumentar en el tiempo, ¿no? Esa data va a ser constante, ¿no? No va a tener modificaciones en días, semanas. Entonces, como es una data constante, haya con un rango suficiente.
no va a incrementar las filas ni las columnas. ¿Ya? Pero si tu data digamos, va a sufrir, se va a ir actualizando con cierta regularidad en el tiempo, entonces mejor trabajamos con tabla. Porque la ventaja de trabajar con tabla es que va a ir reconociendo las filas que vayas agregando y columnas también que vayas agregando. Ya, esa es la ventaja. Pero yo, como te digo, Ok. de preferencia trabajaría con tabla porque no es tan complicado convertir este rango a tabla. ¿Ya? Mira, vamos a ir a la ficha insertar. Ya. Y en esta ficha insertar, espérame, voy a ponerla acá. Ya, un minuto. Ya, en esta ficha insertar tengo el grupo tablas, ¿sí? Y acá hay este Ujú. botón tabla. Ya, con este botón tabla yo puedo convertir este rango a tabla. Basta que ubique mi celda activa en cualquier parte del rango y hago clic acá y ya se convierte a tabla. Ya, mira, vamos a ver acá. Me ubico en cualquier celda, como te digo, pues en el título, ¿no? En algún dato que haya, y presiono este botón que está en la ficha insertar, grupo tablas, botón tabla. Ya. Ya. La celda activa, cuando yo hablo de celda activa, es esta que está con unas líneas de borde verde, ¿no? Y acá también, en este cuadro de nombres, te dice, oye, Ujú. ¿cuál es el nombre de esa celda activa? Claro, en este caso es la C10, ¿no? Columna C, fila 10. Ya, entonces, una vez que estoy ahí, presiono este botón tabla. Ujú. Te va a aparecer este cuadro de diálogo que dice crear tabla, ¿no? Te das cuenta que el comando ya reconoce la dimensión de tu rango de Del- datos, ¿no? Dice Ujú. que va desde la 1, desde la celda 1 hasta la G, 148.296. Sí. ¿Y qué más te dice? Bueno, ha identificado que tiene encabezados tu rango. Entonces está bien, ¿no? Por Ujú. ahí sí que, digamos, te pasa que estás trabajando y está desactivada esta casilla, a pesar de que tiene encabezados, tú ya la activas, ¿no? Ya. Caso está correcto y acepto. Ya está. ¿Y te das cuenta cómo cambian los colores también? Le pone Sí. un relleno, un color de relleno en el encabezado azul. Y Ujú. acá a eso se le llama filas con bandas. Que tienes una celeste y otra blanca, ¿no? Eso se llama filas con bandas. Y acá también coloco unos filtros, ¿no? En cada campo está colocando un filtro. Ya, con esto ya te das cuenta tú que se trata de una tabla. ¿Ya? Y al ser una tabla, ¿sí? La tabla es un objeto de Excel y como un objeto va a tener un nombre. ¿Ya? Entonces, seguimos ubicados en cualquier celda de esta tabla y te vas a dar cuenta que en tu cinta opciones, ¿ya? Cuando hablo de cinta opciones me refiero a esta de acá. ¿Ya? Todo eso es mi cinta opciones. ¿Ya? Mi cinta opciones contiene pestañas. ¿Ya? Esta pestaña inicio, insertar, ¿no? Pestañas o fichas también se le llaman. Ujú. Fórmulas, datos, ¿ya? Y así. Pero, además de estas pestañas que vienen por defecto, hay algunas pestañas o fichas que son contextuales, como por ejemplo esta de acá. Y a la vista te vas a dar cuenta porque está en otro color. Ya, esto, la forma en que los nombres que yo tengo podrían variar lo de lo que tú tienes, porque va a depender de la versión de Excel que tengas. Ya, yo tengo la Ujú. versión 365 de Office, de Excel, por lo tanto puede variar un poco el color, ¿no? Pero creo que también en cualquier versión se llama diseño de tabla, ¿no? De Sí. repente está con otro color, pero se va a llamar diseño de tabla. ¿Ya? Y cuando tú te ubicas en una tabla, ubicas tu celda activa en una tabla, se va a activar pues esta ficha contextual, porque estás en el contexto tabla. Si dejo de ubicarme en celda activa en cualquier parte de esta tabla, y me voy por ejemplo a esta, ya desaparece esa ficha contextual, porque solo va a aparecer cuando nos encontremos en un contexto de tabla, ¿no? ¿Cómo regreso al contexto de tabla? Haciendo clic en cualquier parte de la tabla. Ya, voy a deshabilitar esto, ¿ya? Porque en el tuyo Ujú. no está. Quiero ponerlo igual. ¿Así está bien o estoy yendo muy rápido? No, está bien, está bien. Ya. Entonces acá, mira, esta tabla, como te decía, tiene un nombre, ¿ya? Y acá justo te das cuenta, en el primer grupo,
¿no? Este es el nombre del grupo, ¿sí? Siempre el nombre del grupo va a estar en la parte inferior, ¿ya? Entonces acá el grupo se llama propiedades. Ujú. Acá te das cuenta, pues dice nombre de la tabla. Esta tabla se llama tabla 1. Si tú gustas, le cambias de nombre, ¿no? Acá le puedo poner casos positivos, ¿no? O tabla, ¿no? TB, casos positivos. Listo. Entonces ya la tabla se llama casos positivos. ¿Ya? Entonces ahora sí que ya tengo mi tabla, voy a insertar mi tabla dinámica. ¿Ya? Voy a insertar mi primera tabla dinámica. Voy a reducir un poquito esto. Ya, entonces acá está mi tabla. Y acá me voy pues a la ficha insertar. Bueno, en realidad, en la ficha diseño de tabla, en esta ficha contextual, me parece que también está, acá está. En el grupo de herramientas, también tenemos resumir como tabla dinámica. O sea, al hacer clic ahí, también podemos insertar una tabla dinámica, ¿ya? Pero mejor te voy a enseñar otra ficha, ¿ya? Pero ahí también se podría hacer. Usualmente la mayoría usa esta ficha, insertar, ¿ya? Y insertar, y acá en el grupo tablas, dice tabla dinámica. Ya yo voy a seguir nomás lo que suele ser la mayoría. Clic acá en tabla dinámica. Recuerda que mi celda activa está en cualquier parte de Ajá. esta tabla. Y lo que va a hacer el cuadro de diálogo o el comando tabla dinámica, también, ¿no? Mira, ¿te das cuenta? Acá dice, ¿no? Seleccionar tabla o rango. En este caso tú sabes que se trata de una tabla. Mm, Rango claro. es simplemente un conjunto, un rango de celdas, ¿no? Desde la 1 hasta la G tanto. Ya, pero en este caso se trata de una tabla. Ya. ¿Qué más te dice en este cuadro de diálogo? ¿Dónde deseas colocar tu tabla dinámica? Ya. Y te da dos opciones. En una nueva hoja de cálculo, o sea, va a insertar Ujú, una nueva hoja y ahí va a colocar tu informe de tabla dinámica, o lo ujú. va a insertar en esta hoja de cálculo existente. Ya, yo lo voy a colocar hoja de cálculo existente. Como le estás Ya. diciendo hoja de cálculo existente, tienes que, en este cuadro de texto que ves acá, tienes que darle la ubicación que va a tener esa tabla dentro de esta hoja existente. Ya, entonces acá voy a reducir esto y la voy a colocar acá. Ya acá, en la Q2. Ujú. Ya acepto. Ya está, ¿no? Y acá está mi tabla. Y esto lo voy a agrandar un poquito para que no se mezcle con lo otro. Ya. Acá está mi primera tabla dinámica. Ya. Entonces, en esta tabla dinámica, este es un informe de tabla dinámica en blanco. ¿Sí? Las tablas dinámicas también tienen nombres, ¿no? Al ser un objeto de Excel, también tienen nombres, Ujú, ¿no? Y acá te das cuenta del nombre de la tabla. Tabla dinámica 1. ujú. ¿Ya? Y ahora dirías, ¿no? ¿Y para qué quiero saber el nombre de la tabla? Lo que pasa es que por ahora de repente no. Pero nosotros en Excel podemos crear dashboard también, ¿no? O sea, tableros de control, ¿no? Donde tú puedas ver, digamos, el desempeño de algunos KPIs de tu negocio. Entonces ahí Ujú. vas a ver la necesidad de conocer los nombres de tabla dinámica porque tú vas a tener varias tablas dinámicas con algunos segmentadores que van a interactuar digamos, van a estar conectados. Entonces ahí sí uno necesita saber el nombre de la tabla para poder activar, oye, ¿sabes qué? Este segmentador quiero que trabaje con 5 tablas. Entonces tú tienes que, ya posteriormente vamos a ver eso. Ok. Entonces acá dice tabla dinámica 1. Ya. Cuando tú insertas la tabla dinámica, te vas a dar cuenta que, como te digo, ¿no? Al ser un objeto de Excel, ¿sí? Al ser esto un objeto de Excel, va a tener un nombre para empezar, ¿no? Y otras propiedades más, como por ejemplo el estilo, su origen, las segmentaciones, ¿no? Va a tener una serie de propiedades. Entonces, todas esas Ujú. propiedades de este objeto van a estar disponibles, ¿no? Para que nosotros como usuarios podamos interactuar con ellas. Entonces, ¿dónde están disponibles esas propiedades? Para que nosotros podamos interactuar con esas propiedades en las fichas contextuales, Ok. ¿no? Entonces, también te das cuenta que esta tabla dinámica tiene dos fichas contextuales. Siempre las Ujú. fichas contextuales se agregan al lado derecho. Ya. Entonces, para una tabla dinámica tenemos dos fichas contextuales. Analizar tabla dinámica y diseño. ¿Ya? Como te digo, el nombre puede variar Ujú. la versión, pero van a ser dos siempre. ¿Ya? Además,
de esas fichas contextuales, tenemos a la derecha un panel de campos de tabla dinámica. ¿Sí? Ujú. O sea, tenemos, ¿te das cuenta? Dos fichas contextuales, un panel de campos, o sea, es tan amplio lo que se puede hacer con tablas dinámicas que tenemos dos fichas contextuales y un campo, y un panel todavía. Ya. Ok. Este panel, que está a mi derecha, o a la derecha de la pantalla, te va a permitir construir tu informe. ¿Ya? Pero aquí Ujú. le voy a dar la distribución que tú tienes, ¿ya? Así está. Ya. Esa distribución de este panel puede cambiar, ¿no? Acá en las rueditas hace clic y puedes elegir tú qué distribución tenga. Solo es la forma en que se presenta esas áreas, ¿ya? No tiene nada que ver con el funcionamiento que tiene la tabla dinámica. Solo es la forma en que se presentan las áreas, ¿no? Cuando yo Ok. tengo muchos campos, me conviene esta presentación, Ujú. porque tú puedes visualizar más campos, pues, ¿no? Pero en este caso, como son pocos, son solo 7, suficiente con la presentación predeterminada, que es esta, ¿no? Ahí se puede visualizar todo casi. Ya. Entonces te decía que en este con este panel de campos, nosotros podemos construir nuestro informe. Ya. Por ejemplo, vamos a construir el primero. Me dice casos por departamentos. Ya. Entonces, como me dice casos por departamentos, Ujú. antes de construir mi informe. Mira, acá, en este panel de campos de tabla dinámica, en esta sección de acá, tú puedes ver todos los títulos de tu tabla de origen, ¿no? Está distrito, ¿te das cuenta? Está método Sí. diagnóstico, ya están todos los títulos. Ujú. Pero al estar el título, tú estás trabajando en realidad con toda la columna, con todo el campo distrito, con sus 148.000 filas que tengo. ¿Ya? Con todo este campo estás trabajando, no solo con el título, sino con todos los valores que Ujú. contiene este campo. Y lo mismo va a pasar pues con método diagnóstico, con edad y sexo. ¿Ya? Estamos trabajando con todos los datos que tiene ese campo. ¿Ya? ¿Y qué más? Acá una tabla dinámica tiene 4 áreas. Son estas que están acá. ¿Ya? Ujú. Tiene el área de filtros, tiene el área de columnas, filas, valores. ¿Ya? Acá en este... A ver, espérame un ratito, ¿ya? Dame un minutito, ¿ya? Lo que pasa es que están tocando la Sí, puerta. sí. Voy a abrir. Ya, ¿no? Sí, vamos a... Ahí. Y ahora sí ya. Ya, entonces te decía que la tabla dinámica tiene áreas. ¿Ya? Esto, digamos, esta es la información básica que hay que conocer de tablas dinámicas para, de acuerdo a eso, ya ir construyendo, pues, informes. Ya. Ujú. Entonces, la tabla dinámica tiene 4 áreas. Ya. Acá dice área de filas. Voy a poner otro color mejor, ¿ya? Filas. Ya. Ya. Esta fila está acá, mira. Esta es una iconografía, Ujú. una infografía de una tabla dinámica. Ya. Las filas son estas de acá. Estas de acá. Ya.
Ya, esas son las filas. Ya, y acá dice columnas, lo voy a poner otro color. Cuando tú coloques, arrastres los campos hacia columnas, van a estar acá. Ok. Ya. Y acá dice valores. Ya, vamos a poner otro color. Ya, valores. Cuando tú traigas campos a valores, van a estar acá. ¿Ya? Ya. Ahí. Digamos que el contenido. Claro, el contenido, así es. Ujú. Ya. Y filtros, que está ahí, lo voy a colocar en otro color. Ya, este área de filtros. Ya, cuando tú arrastres campos a filtros, no van a estar en esta zona. Van a estar fuera, acá, arriba. ¿Ya? Ya. Ya, eso es lo básico que hay que saber. Ya, después, si te das cuenta, cuando tú arrastras, ¿no? Acá mira los iconos, ¿ah? Acá simplemente te coloca columnas, ¿no? Te das cuenta una columna y unas líneas verticales. O sea, tú arrastras el campo y te lo muestra tal cual, ¿no? Por ejemplo, sexo arrastro a columnas y te lo muestra tal cual, ¿no? Femenino, masculino, y por ahí seguro hay algunas celdas que no tienen contenido, por eso dicen blanco. Ujú. Si pongo sexo a filas, como dice acá, te muestra varias líneas, ¿no? Ahí está, filas. ¿Ya? O sea, te muestra el contenido tal cual, pero Ujú. te muestra valores únicos, no te muestra valores repetidos. ¿Ya? Ya. Si yo arrastro, por ejemplo, distrito a valores, ¿qué va a pasar? Ya, pero mejor, ya, sigo acá nomás, ¿ya? Distrito a valores, ya. Lo que pasa es que el campo distrito, ya me estaba olvidando de algo. Mira, cada campo de esta tabla, voy a poner así mejor. Cada campo, cuando yo hablo de campos, es lo mismo que columnas, ¿ya? Ya, ok. Normalmente en el mundo de los datos se le llama más usan el nombre de campos, atributos, ese nombre lo usan, ¿ya? Una persona que no trabaja mucho en el mundo de los datos le va a decir simplemente columnas, pero está bien también, ¿ya? Entonces acá tengo campos o columnas, ¿ya? Cada campo o columna va a tener un tipo de dato, ¿ya? Por ejemplo acá distrito. ¿Qué tipo de dato es distrito? Distrito es un tipo de dato texto, ¿verdad? Y la mayoría de esos campos son texto, ¿no? También departamento es texto, ¿no? Porque Ujú. todos sus valores son textos. Provincia también es texto, método diagnóstico es texto, masculino, sexo es texto. Ahí, después tenemos otras columnas distintas, que es edad, que es una columna de tipo entero, y fecha de resultado, que es un campo de tipo fecha. O sea, hay tres tipos de datos en resumen. Texto acá, en esta tabla, ¿no? Pueden haber dos tipos de datos, ¿no? Puede haber tipo de dato moneda, ¿no? Pueden haber otros más. Pero en esta tabla hay tres tipos de datos. Texto, enteros y de fecha. Ya. ¿Por qué hemos hablado de eso? Ya, por lo siguiente. Lo que pasa es que si tú arrastras, ¿no? Pero antes de hacer eso, fíjate tú este área de valores. Ya. Ya. En ese área de valores tenemos, ahí te das cuenta, dice, al lado derecho de valores hay un símbolo, ¿no? Ujú. Dice sigma, ¿ya? Y el sigma, ¿qué idea te da a ti? Una suma, ¿verdad? De sumatoria. Claro, es una Ajá. sumatoria, así es. Ya, entonces, pero no siempre se va a hacer no siempre va a ser una suma, pues. Depende del tipo de campo, el tipo de dato del campo. Por ejemplo, ¿distrito qué tipo de dato tenía? Perdóname, no te escuché. Distrito, este campo distrito, ¿qué tipo de dato tiene? Eh, ¿Cómo que qué tipo de dato tiene? Ya, estábamos hablando del tipo Sí. de dato texto, fecha, Ya, texto, texto. ya. Ya, entonces claro, es un tipo de dato texto, ya.
Ujú, Yo sé que los textos no puedo sumar, ¿no? Acá dice, cuando tú traes un campo a valores, va a sumar, pero ujú, siempre y cuando sea un tipo de dato entero. ujú, Entero o decimal. Ahí los va a sumar. Pero si son de tipo de campo texto y fecha, no puede sumar textos. Entonces ahí va a ser, en lugar de hacer un sigma, o sea, una suma, va a ser un recuento. ¿Ya? Y justamente eso es lo que quiero, ¿no? Si yo acá tengo sexo, yo quiero saber cuántos hombres y mujeres me han dado positivo. ¿Ya? Entonces podría llevar un campo texto para que haga un recuento, ¿verdad? Y saber cuántos, ¿cierto? sí, Porque si me llevo edad, edad es un tipo de campo entero. Al llevarme edad, que es un campo entero, a valores, como son numéricos, lo va a sumar. Entonces, ujú, ese resultado no va a ser real, pues, ¿no? Porque está sumando edades, ¿no? No van a ser las cantidades de ujú, hombres y mujeres, ¿cierto? exacto. Entonces me llevo distrito. Entonces ahí Ujú, ya tengo pues, oye, ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es que acá dice en blanco porque no han completado la data, ¿no? Correctamente. Es que lo que pasa es que esta es ujú, la data consolidada de todos los centros de salud, ¿no? O regiones que había. Entonces no todos han completado, ya ves, hay vacías. O sea, dice ujú. femenino, masculino y vacías. ¿Ya? Entonces, eso no es por, digamos, un error en la tabla dinámica, sino es el origen de los datos está no tiene la información completa. ¿No? Pero acá ya está, mira. Hay del total de 148.295, eh, tenemos mujeres 57.737, masculinos 88.883. ¿No? Entonces ya mira, simplemente con un juego de campos acá entre las áreas, ya tenemos esa respuesta. ¿No? Ya, Rápido sacar resúmenes con tablas dinámicas. ¿No? No ya, y por tiene... ejemplo, A ver, dime. ya, por ejemplo, si es que edad me va a distorsionar, si lo coloco en valores, me va a distorsionar obviamente la data porque no me va a hacer la discriminación que yo quiero. Lo podría poner, por ejemplo, aquí, si es que quiero el tema de edad, ¿con qué lo podría jugar, no? Ah, ¿Qué ya. podría analizar ahí con edad, por ejemplo? Justo lo que habíamos puesto acá, mira. Acá dice casos por grupo etario. Ajá. Ya, vamos a ver ese, ¿ya? Ya, entonces, como yo voy a trabajar sobre los mismos datos, ¿sí? Ujú, Estamos trabajando sobre el mismo origen, ¿no? Nuestro origen es el mismo, no cambia. Entonces yo podría copiarme esta tabla dinámica, porque finalmente esta tabla dinámica trabaja con este origen. Para no estar haciendo ujú, insertar tabla dinámica, todo eso, me ahorro copiando esta tabla. Y ahí para copiar es bien sencillo. Te ubicas en cualquier parte de la tabla dinámica y ya. presionas la combinación de teclas control más E de estatua. ¿Y te das cuenta cómo selecciona toda la tabla dinámica? Sí. Ya, Control más, ¿qué me dijiste? Es control más C. más E. Ya, ok. De ahí presiono control C y lo pego acá al costadito, ¿no? Y ya está. Ya. Ya, entonces yo quiero saber casos por grupo etario. Ujú, Ya, entonces acá voy a hacer lo siguiente. Quito, distrito, no, sexo quito, pues ya no quiero sexo. Y acá me voy a edad, ¿ya? Edad es un tipo de campo entero, ¿verdad? Ya, sí. entonces, mira, acá también te voy a enseñar algunos truquitos. Lo que pasa es que para construir un informe, a veces es suficiente con estar haciendo clic nomás sobre las casillas. Pero si yo, por ejemplo, hago clic sobre método diagnóstico, como es un campo texto, si tú activas la casilla se va a ir a filas. Mira, vas a ver, ¿eh? ¿Te das cuenta? Se va a filas. Basta con que actives la Mm, casilla, ¿eh? Porque yo sé que los campos texto se van a filas de forma predeterminada por defecto. Los campos numéricos se van a valores, ya. ¿ya? Entonces Sí. acá, para eliminar un campo, simplemente haces un clic y arrastras hacia afuera, ¿ya? O también podría Ujú, hacer un clic acá en la flechita y quitar campo, cualquiera de los dos. Ya, ujú, entonces, quiero grupo de edad, ¿no? Edad no le voy a hacer un clic porque se va a ir a valores. Pues. Mira, vas a ver, ¿ah? ¿Ya ves? Se va a valores.
Ok, ok. porque es un campo entero. Edad, sí, caballero, tengo que arrastrarlo a filas. Ya. Ya. Pero como te decía, es tan dispersa la información. Entonces, ¿no? Porque hay muchas personas, hay, mira, 148.000 personas, más de 148.000. Entonces hay algunos que tienen un año, dos, tres, y finalmente casi tienen un número correlativo, ¿no? Desde el 1 hasta el 120, ¿no? Según esta información, hay personas que viven hasta 120 años. Un montón, Ujú. ¿no? Ya. Entonces acá, así como está, digamos, esto, son 120 filas, ¿ya? Esto no tendría mucho sentido, digamos, tener así la información. Entonces, por eso vamos a estratificar en grupos. Ya vamos a dividir en varios estratos. Ya. Y yo, para hacer este agrupamiento, oye, puede decir que me lo agrupe por de 0 a 5 años, de 6 a 10 y así, ¿no? De 5 en 5, de 10 en 10, de 15 en 15, va a depender de qué es lo que quieras estudiar. Entonces me ubico en esta celda del campo de filas, me voy a la ficha contextual a analizar tabla dinámica. Ya, y acá mira, acá hay un grupo que casualmente se llama grupo también, ¿no? Casualidad. Ya va a hacer clic ahí. Y acá dice crear un grupo de campo. Bueno, puede ser clic acá. Acá en realidad hacemos acá, porque este es para fechas. Crear grupo de selección. Ok. Ya, y te aparece este pequeño cuadro de diálogo, ¿cierto? Ujú. Ya. Y acá, este cuadro de diálogo ha identificado el menor valor de esa columna y el mayor valor, ¿no? Este es el mínimo y el máximo. Ujú. Y acá te está sugiriendo, oye, ¿sabes qué? Mira, tal vez lo puedas agrupar de 10 en 10. ¿Ya? Pero de repente tú quieres de 5 en 5, no sé. Acá es el momento que tú ingresas ese valor. ¿Ya? Yo lo voy a dejar con de 10 en 10. Y acepto. Y acá pues ya tienes tu tabla dinámica que te muestra los casos positivos por grupo etario. Ah, ok. ¿Ya? Puedes hacerlo a ver, puedes hacerlo de nuevo, por favor, porque me perdí en una parte. Ya, Ya. entro a datos y pongo grupo, Ajá. ¿no? Haces clic sobre cualquier celda Ujú. de esta columna de las edades. Te Ya, vas a ok. analizar tabla dinámica. Ah, ya, ya, ok. Ya. Y acá te Ya. vas al grupo. Al grupo. Y Ajá, acá haces clic sobre el primer botón. Crear grupo de selección. ya, ok. Ya está y me quedé. Ya. Ya, ya, Ve- me sugiere de dónde, Así es. ¿no? Identifica el menor valor, el mínimo y el máximo valor. Está de 0 a Ya. 120 y te sugiere agrupar por 10, de 10 a 10. Pero Ah, ok, como te digo, tú ok. acá podrías decir, oye, ¿sabes qué? De 15 Ya, en eso yo lo 15. puedo variar, ¿no? O sea, Sí, si yo sí, sí. quiero de 5, de 20, ¿no? Eso lo puedo variar. Ok, Así es. Tú puedes variarlo. ya, ok. Ya. Ya voy a dejarlo yo de 10 en 10. Y acepto. Ujú, Si quiero ujú, editarlo, vas nuevamente a grupo, crear grupo de selección. Y acá lo ujú, editas, ¿no? Pones de 5 en 5 tal ujú, vez. Y ya está. ujú. Pero voy a dejar de 10 en 10 ya, porque es muy grande esas. Crear grupo de Igual que puedo también mover los grupos etarios, ¿no? Así es. O sea, Ok. ¿cómo así moverlos? O sea, por ejemplo, no, si me recomienda que vaya desde el cero y de repente quiero, no sé, no, el rango de edad específico, no sé, de 20 a 50. Ah, ¿Puedo ya. hacer eso o no? ¿O se distorsiona? De 20 a 50. Por A ver, vamos ejemplo, a ver. Vamos a ver, a por ver. ejemplo, Acá, a no, ver, por vamos a ejemplo, ver si le pongo acá ajá, comenzar de 20 a 50. A ver qué pasa. O sea, estamos pensando que solo tome ese grupo de sí, datos. claro, ajá, Y acá le pongo de 10 en 10, a ver qué pasa. No lo he probado yo, pero sí funciona. ah, ok, Sí, sí funciona. ya, Inclusive le vamos a hacer una captura de pantalla para verificar, a ver. Ya. Y acá voy a dejarlo como estaba ya. ajá, de cero, Era de 0 a 120, ¿verdad? sí, de 0 a 120, sí, Y ahí voy a dejar de 10 en 10. Entonces acá vamos a verificar. de 20 a 50, Claro, de 20 hasta 39.
Ya, sería... Ah, no, ahí está, de 20 a 29 está. Ahí está la cantidad. Ujú. De 30 a 39 está. Y de 40 a 50, ahí, de 40 a... Bueno, acá como es a Igual 50, coge, ajá, sí, coge una parte, ¿no? sí. Pero sí está bien, ¿ah? Nunca Ya. había tenido la necesidad de hacer eso, pero sí se puede. Ya. Entonces acá, de repente no quiero que aparezca este dato en blanco. Entonces me voy acá, Ujú, a filtro de fila. Y acá desactivo pues la casilla de ese valor que no quiero, que no deseo que se muestre en el informe. Ya, ujú. ya está. Eso lo elimino. Y muchas veces, cuando estamos trabajando con tablas dinámicas, queremos, digamos, tener un gráfico dinámico también, ¿no? Sí. Sí, porque lo que pasa es que a veces de por sí las tablas, si bien ya son un resumen, pero no tienen una lectura rápida, ¿no? Mientras que un gráfico es más eficaz en comunicación. Entonces acá selecciono cualquier celda de esta tabla y te voy a enseñar un atajo de teclado, ¿ya? Al F1, ¿ya? Vas a presionar. La tecla Ya. Alt está al lado izquierdo de tu barra espaciadora Sí. y la tecla de función F1. Cuando tú presionas al F1, Me es un, será, ata- me será- es un atajo de teclado para insertar un gráfico de columnas agrupadas, ¿verdad? Ujú. También te salió. Sí. Vaya. Ya. Entonces ahí mira, hay diferencia, ¿no? En la tabla tú no puedes deducir, o sea, interpretar o visualizar rápidamente qué grupo etario es el que más, digamos, casos tiene, ¿no? Inmediatamente no lo puedes hacer, pero en este gráfico inmediatamente lo sacas, ¿no? Ujú. Un gráfico comunica, tiene mejor lectura. Ya, entonces acá, bueno, ya sabes cómo insertar tu gráfico, ¿no? Si quieres insertar un gráfico de columnas agrupadas, al F1 nomás. Ya. Y acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mejoras le haría este gráfico? Lo que pasa es que este gráfico solo maneja una serie, ¿ya? Y cuando tú manejas solo una serie, esta leyenda está de más, ¿no? No tiene sentido tener una leyenda cuando solo manejamos una serie. Cobra sentido, digamos, tener una leyenda cuando trabajamos con dos o más series. Ahí sí, ¿no? Porque tú no sabes, oye, esta serie qué cosa es, esta otra serie qué cosa es. Pero en este caso, que solo tenemos una serie, esta leyenda está de más. Lo que pasa es que tanto la leyenda, el título, los ejes son elementos de gráfico, ¿ya? Ujú. Y estos son, digamos, plantillas que por defecto, cuando tú insertas un gráfico de columnas agrupadas, te muestra estos elementos de gráfico, ¿no? Siempre cuando tú insertas un gráfico de columnas agrupadas, te viene a insertar su título, estas líneas de división horizontales, el eje vertical, el eje horizontal y la leyenda, ¿no? Eso es lo típico. Pero si tú quieres eliminar la leyenda, tú te vas a dar cuenta que en la parte superior derecha de tu gráfico hay dos botones, ¿verdad? Más y el pincel, ¿cierto? Sí. Ya. A esos botones se le conocen como botones flotantes. Ya, si tú le haces clic en más, te aparecen todos los elementos de gráfico, ¿sí? Todos los elementos que Ujú. puede tener este tipo de gráfico. ¿Ya? Esta cantidad de elementos varía de acuerdo al tipo de gráfico. El gráfico que tiene menos elementos es el circular, ¿no? Tiene tres, creo, nomás. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el gráfico de columnas agrupadas, barras agrupadas, son de los que tienen mayor cantidad de elementos. ¿Ya? Entonces acá desactivo la leyenda y puedo desactivar también estas líneas. ¿Ya? Las líneas de división o líneas cuadrícula Ah, van de la verdad, sí. mano. Dime, ¿Cómo desaparecen esas líneas? la leyenda, la leyenda. No, no, Desacti- estas, lo que pasa es que Desactivé la hay algunos casilla. sí, hay Desac- algunos gráficos que no tienen esas líneas horizontales. Ah, sí, que se llaman líneas de cuadrícula. Ajá. ¿Cómo las borraba? ¿Cómo las borro? Acá nomás desactivas esto. Ah, ya, ya, ya. Sí. Ya, pero mira acá, te voy a más o menos comentar. ¿Cuándo cobra sentido estas líneas? Estas líneas cuadrículas tienen sentido Ujú. cuando tus columnas no tienen el valor encima de ellas. Ah, ya, ok. Ahí cobran sentido porque, oye, para leer el valor que tiene esta columna, bueno, me tengo que guiar con la línea cuadrícula hasta el eje vertical, Ujú. ¿cierto? Ah, tiene 35.000. ¿Sí? Ahí cobra sentido, pues, ¿no? Cuando Ujú. tengo el eje y ahí no tengo valores sobre las columnas, tiene sentido tener la línea de cuadrícula. Pero
si yo agrego a tu gráfico esas etiquetas de datos, ahí ya no tiene sentido tener el eje, la línea de cuadrícula, ¿no? Porque ya estoy leyendo el valor en cada columna, ¿verdad? Sí. Ya, entonces acá desactivo línea de cuadrícula y también no tiene sentido tener el eje vertical. Entonces me voy acá a ejes y desactivo vertical primario. ¿Ya? Y ahí tiene mejor, digamos, Mejor vista. mejor vista, ¿no? Se visualiza mejor. Ya lo otro es cuando uno trabaja con un gráfico dinámico, siempre aparecen estos botones, ¿ya? Tú le puedes hacer clic sobre cualquiera de ellos Ya. y ocultar todos los botones. Lo pones acá. Entonces ya aparece como si fuera un gráfico cualquiera, ¿no? No pareciera que fuera dinámico, ¿no? Y acá otras cosas que podemos hacer es, de repente, aumentar el ancho de las columnas, ¿no? Se ven muy delgaditas, ¿no? ¿no? Mejor que se vean más gruesitas. Y entonces acá selecciono cualquiera de las columnas, hago clic derecho sobre una de ellas, pero acá te tienes que asegurar de algo, ¿ya? Porque a veces pasa que le hacen doble clic y te das cuenta que solo seleccionas una columna, ¿sí? Algunos hacen así, pues, ¿no? Cometen un error y hacen doble clic sobre una columna y solo seleccionan ella, solo esa. Entonces, cuando modifiquen el ancho, solo va a ser para esto. Tú tienes que asegurarte de hacer un clic, ¿no? Cosa que seleccionas toda la serie, ¿sí? Ya. Ya. Entonces acá va a ser clic derecho, dar formato a serie de datos. Ya. Y acá, donde dice ancho de rango, ahí es donde vamos a modificar el ancho de las columnas, ¿ya? Ahora te voy a explicar un poquito lo que nos hemos distanciado de lo que estamos viendo en tabla dinámica, porque estamos avanzando un poco con gráficos, ¿ya? Ya. Te voy a explicar qué significa ancho de rango. Ya, mira. Ancho de rango, tú tienes un ancho de columna, ¿cierto? El Sí. ancho de columna sería esto de acá. Sí. Ese chiquito que está ahí. ¿Ya? Entonces acá, el ancho de rango es el espacio que hay entre dos columnas. Ese es el ancho de rango. Mejor lo voy a poner en otro color. Ah, ya, ok, ok. Sí, ese es el ancho de rango. El Ya. espacio entre columnas. ¿Ya? Entonces acá te dice, mira, ¿sabes qué? Mira, te dice que el ancho de rango es 219%. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta ese porcentaje? ¿Ya? Ese porcentaje se interpreta de la siguiente manera. Es 219% el ancho de la columna. Por eso que casi un poco más del doble de esta columna es 219% del ancho de la columna. Entonces, si yo quiero aumentar el ancho el ancho de la columna, debería reducir el ancho de rango, ¿cierto? Sí. Ya, entonces acá, yo quiero que sea de 1 a 1, ya. Que el ancho de rango sea igual al ancho de la columna. Entonces le pongo 100%. ¿Te das cuenta ahí? El ancho, que el espacio que hay entre las columnas, que es el ancho de rango, tiene la misma Ancho. longitud que el ancho de la columna. Si ya le pongo acá 50%, ahí todavía son más anchos, ¿no? Y creo que tiene mejor también, visualmente se ve Vista. mejor, ¿sí, no? Ya está. Ya. Aparte acá, hoy podemos avanzar 1 hora, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya. Sí. Ya, lo que pasa es que yo a las 8 dicto curso, casi todos los días estoy dictando a las 8, entonces tengo más o Ah, menos ok. 1 hora. Ya, mira, acá tengo, ya, me olvido por un momento de este gráfico, ¿ya? Y me voy a centrar en mi tabla. Si yo quiero, digamos, darle una mejor lectura a esta tabla, muy aparte del gráfico, tengo otras herramientas en Excel, como por ejemplo, los formatos condicionales. Ya me voy a ubicar en cualquier celda de esta columna y me voy pues acá a la ficha inicio, grupo estilos, me voy acá, formato condicional. ¿Ya? Y acá, dentro de los formatos, hay varios formatos condicionales, Sí. pero vamos a trabajar por el momento con este nomás, barra de datos. ¿Ya? Y acá voy a agregarle, pues, por ejemplo, este. En realidad, todos estos son los mismos, lo único que cambia es el color. Pero ¿sabes qué? Voy a seleccionar todo, ¿ya? Porque solo le está dando formato condicional a esa celda seleccionada. Selecciono todo esto, o de repente con que seleccione la columna, me va a aplicar a todos. Ya vamos a probar. Formato condicional, y acá. Ah, no. Tengo que seleccionar todos los datos. Formato condicional, barra de datos, degradado. Ya está. Entonces, como te digo, ¿no?
aparte del gráfico, hay otras herramientas en Excel que le permiten dar una mejor lectura a los datos, ¿no? Como por ejemplo, ese formato condicional de barra de datos. Ya con esa barra de datos, ya también rápidamente tú puedes concluir ciertas cosas. Ajá. ¿Ya? Barra de datos se llama eso. Ya. Entonces ahí vamos a ver otro gráfico más. Mejor dicho, otra tabla dinámica más. Ya tenemos por grupo etario. Ya tenemos por sexo. Ya, a ver, yo te voy a Una, hacer, dime. una pregunta, Rubén. Si por ejemplo quiero utilizar el buscar B, creo que es, ¿no? Sí, Me puedes enseñar, porfa? Porque ahí sí me confundo demasiado con el buscar B. ya. Ya, vamos a ver, ya. Claro que acá no tenemos ningún código, ¿ya? Pero ya, bueno, vamos a inventar algo. Lo que pasa es que normalmente el buscar B, ¿cuándo lo Ajá. usaría? Cuando de repente tengo un código y ¿sabes qué? Este es el código de tal persona. Ahí yo quiero buscar sus valores para esa persona, ¿no? El DNI de repente y quiero buscar qué persona corresponde, ¿no? Y ese es su nombre, sus apellidos, su dirección, ese es el sueldo que tiene, ¿no? Le puedo aplicar este crédito. Pero en este Ah, ya, caso, pero no, por ejemplo, cuando dicen, quiero discriminar, no sé, DNIs que terminen DNIs que solo terminen en 5. ah, Eso, ya. eso no es, por ejemplo, con el buscar B, No, no, no. Eso es con un filtro ¿no? nomás. Mira, por ejemplo acá, ya, lo que tú has dicho, pero lo voy a hacer con edades. Ya, suponiendo que este DNI, quiero las edades que terminen en 5. Ya, entonces me Ajá. voy acá nomás al filtro de número, y acá le Ya. pongo eh, menor, mayor que, ya. Lo que pasa es que como es un filtro de número, los filtros que te aparecen son, digamos, más que todos comparativos. Mayor que, menor que. Pero vamos a dar un filtro personalizado. A ver. Ya, y acá le voy a poner, a ver si que contiene, comienza, termina con. Termina con Ah, 5. ya. Se está demorando un poco porque la data Son, son 148.000, pues. ujú. Ah, ya, solamente con Pero ese en mi filtro. máquina se demora así, a veces en otras máquinas es más rápido. No sé por qué pasa con mi procesador, tiene que ser, ¿o qué será que se demora un poco? Porque pruébalo tú a ver en tu máquina a ver si lo hace más rápido. A ver. Sí. ¿Cómo te fue? No, también se demora. Mira, el mío sigue todavía. Ese es digamos, algún tema de mi máquina, porque no demora tanto. Ya, filtro número, ¿verdad? Sí, Filtro filtro, número, filtro, filtro número, personalizado. así es. Y en Ya, personalizado, ahí despliegas tu combo. voy a menor. Termine, más abajo dice terminar en. Ah, ya, espera. Termine con, ¿no? Sí, Termine termine con con. 5. Ya, con 5. Y le doy a aceptar. Me bota nada, me bota 0, como si no hubiera ninguno. Pero no creo porque ahí yo veo Claro, hay varios. varios con 5. Bueno, no sé si Sí, varios, pero al menos uno estoy viendo ahorita. sí, El quinto. ajá. Ah, qué extraño, ¿no? Debería mostrarte. A Mío, ver, sigue pensando. filtro número, filtro A ver personalizado. que termine en uno, a ver. Tengo que seleccionar todo, no, 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 solamente le doy no. clic Sí, derecho, ¿no? solamente ese clic en el filtro nomás. Ya, filtro número, ya, filtro personalizado. ¿Qué me dijiste? Es que no le ponga que termine, sino que, Ah, no, está que bien. termine, No, sí, que ponle termine termine. Termine en uno, a ver. con, que termine con es, ¿no? Sí, termine con Termine con, ya, uno. uno. Sí, por qué no me bota el filtro? ¿Y que te voto vacío? Sí, me bota vacío. Ya. Salvo que
conviertas ese campo en lugar de número a texto. De repente ahí sí te funciona. Mira, lo que pasa es que Creo que lo que harías es esto, mira. Seleccionas esta columna E, acá, ya. te vas a inicio, y acá en este grupo número, en lugar de general, despliegas y buscas texto. Y le Ok, aplicas un formato texto. Y ahí vuelves a probar el filtro. ya. Ya, texto. Y voy a aplicar, ¿no? Sí, vuelves a probar el filtro. Y también el Filtro filtro debe personal. cambiar. A ver, cancelar. Ya. Aquí, texto ya, ok. Clic derecho. No, algo estoy haciendo mal. Ya, porque mira, selecciono todo el me voy y le pongo texto, ¿ok? Ya. Ujú. Ya. Luego saco la selección, clic derecho, o sigo con toda la fila seleccionada. Ah, ya. Seguirías A ver, con, sí. seguirías con la columna, digamos, edad, ¿no? Como ya le convertiste a texto, entonces no lo he probado antes, pero yo entiendo que si cambiamos, como es entero, lo cambiamos a texto, deberían aparecerme los filtros de texto. Y parte de los filtros de texto que deberían aparecer es terminar con, empezar con, contiene tal, ¿no? Esos son filtros de texto. Ya no deberían aparecer los filtros que nos aparecían mayor que, menor que, mayor igual, eso ya no hay. Ah, ya, ok, ok. Comienza por 5. Ya, ya, ok, ya te entendí. ¿Pero funcionó? Estoy probando algo ahorita. No, me sigue apareciendo filtro de número. Ah, ya, ya, ya. Ya. No sé si es que tiene que ver algo mi versión del Excel. Ah, ya. A ver, ¿qué versión tienes de Excel tú? Mira, haz 2010. acá archivo, a las 100 opciones, vas a archivo, se va a desplegar Ya. ahí una pantalla y te vas al donde dice casi al fin, a un panel lateral que está en verde. Ahí, 2010, si no me equivoco. 2010 es. 2010. Ah, ya, Sí. ya, ya. Ya. No, pero no, igual, los filtros funcionaban igual en esa versión que ahora, no hay problema. Ya, déjame nomás ahí revisarlo, ¿ya? Ya, ok. Ya yo también lo voy a revisar ahora. Se te ha quedado colgada tu máquina, Sí, sí, creo. sí. Se me ha quedado colgada. Ya, Rubén, porque tienes que ir a una reunión. Ya voy a seguir practicando, y coordinamos, pues no sé si para el otro martes ¿Ya? seguir. No sé si es que tú tienes libre los martes. Sí, sí. A mí sí me acomodan los martes, en realidad. Ya. Ya, o los sábados, ¿no? Pero en la mañana, Ah, a partir de las, ¿sábados en la mañana a partir de qué hora? a partir de las 10. Ah, no, no, ya muy tarde. Ya, no está bien acá. Martes así de 7 a 8. Ya, chévere. Tienes Yape, ¿no? Ah, tengo cuenta ¿Cómo en el hago? SP. Ah, ya, no tienes Yape. No, no. Ya, me pasas tu cuenta para poder donarte, pues transferir. Ah, ya, ya, ya está bien. Yo ahora te lo paso, Carolina. Ya, ya Rubén, pues entonces quedamos para el siguiente martes, a las Ya, 7 igual, ya está bien. ¿sí? Ya, Ya. Carolina. ¿Pero qué tal la clase? ¿Estuvo bien? ¿A tu Sí, sí, agrado? sí. Ya, Sí, muy está bien. bien. Voy a practicar con una base que tengo yo, de un indicador mío, a ver cómo me Ya, sale. ya, ya está bien. Te cuento, Sí. ¿ya? Ya, Gracias. Carolina. Ya nos vemos. Cuídate. Chao, chao.